Bueno, estamos aquí otra vez para continuar conversando. Esta vez vamos a conversar sobre la escultura y la influencia de la escultura romana en la escultura del Renacimiento. A diferencia de la pintura, Roma sí tuvo una influencia decisiva y los escultores renacentistas sí conocieron esculturas romanas e incluso esculturas griegas a través de copias romanas. En la medida en que se fueron encontrando, desenterrando y fueron sentidas como obras maestras, entonces surgió la idea de adquirir ese conocimiento, tanto en el trabajo del mármol como en el trabajo del bronce. Hay que considerar que una vez que surgen las armas de fuego, el cañón sobre todo, surgen enormes industrias, digamos así, armamentistas que funden cañones de bronce, y surge entonces una especie de obreros especializados en los secretos, los pormenores de la fundición, que fueron aplicados a la fundición de estatuas de bronce. Entendamos que no es una escultura que se vacíe toda de una sola vez, lo que se hace por partes, se ensamblan haciendo el ensamblaje con el mismo bronce, y luego se llega a un nivel igual. Es muy difícil superar el nivel, por ejemplo, de la estatua ecuestre de Marco Aurelio en Roma, pero los que se hicieron en el Renacimiento fueron del mismo nivel y una que otra cosita pudieron haberle aumentado. Bueno, vamos a ir entonces adelantando. Aquí tenemos el mapa de la península italiana, la ciudad de Roma, el pueblo latino, los etruscos, que fueron muy importantes. Las ciudades etruscas estaban en contacto con ellos. Esas ciudades etruscas, que habían existido mucho antes que Roma, habían estado en contacto con las ciudades griegas de la costa sobre el Adriático. Y por lo tanto hay una múltiple influencia del mundo griego hacia el mundo romano y del mundo romano hacia el mundo italiano renacentista. Y aquí tenemos de un sepulcro, se puede llamar el sepulcro de Caere, en Tarquinia, una primera escultura. Los sepulcros de la gente, obviamente, del alto nivel social y económico de la época, eran casas, eran como pequeñas casas, donde había habitaciones y donde se ponían o pinturas relacionadas con la vida del ocupante de la casa, como lo vimos en la sesión anterior, o con esculturas al respecto, mucho más costosas, más duraderas también. Aquí tenemos una escultura muy importante, es un triclinium, una pareja de esposos recostados en un triclinium, muy naturalista, muy sobria, mucha elaboración en el detalle del adorno de la mesa, porque es una mesa, pues casi una cama. El detalle de la ornamentación, la solidez de la construcción de este colchón, la actitud de los esposos, muy amorosa, muy tranquila, sonrientes frente a los invitados. Los invitados son sus sucesores, sus descendientes, que van a su tumba a rendirle sus respetos y a visitarlos. Apolo de Velles. Apolo es tal vez la figura masculina más representada, tanto en pintura como en escultura. Vemos, este es bastante anterior pues, a la época romana clásica. Vemos, sin embargo, una figura que se mueve, que está dando un paso adelante con la pierna derecha, la pierna izquierda va atrás ayudando a sostener el cuerpo, la tela se pega al cuerpo como una especie de paños mojados. No están los brazos, pero los brazos con seguridad contribuían con su movimiento a la armonía de movimiento del conjunto. Un rostro expresivo, alegre, un hombre joven, una buena proporción corporal, mucho adorno en esta parte que ayuda a sostener la escultura definitivamente.
Y en otro sepulcro, el dueño de casa, ya con algunos años encima, probablemente un poquito pasado de peso porque ya ha pasado su actividad, que probablemente fue esta. Es posible que en la parte inferior esté relatado lo que fue su actitud o su actividad durante su vida. Sobrevivió a las guerras, la delicadeza de los cojines, muy bien elaborados, la posición del cuerpo también. Fíjense que es una escultura muy naturalista, no busca en estos casos ideales de belleza, no que busca más bien reproducir el modelo original para que sea como retrato, es un retrato escultórico, retrato del difunto, del ocupante, dueño, ocupante de la tumba. Y dos bellísimos caballos, decía el nombre de caballos alados de Tarquinia, están hechos en terracota, probablemente pintada en colores en un momento determinado, en el frontón de la ciudad etrusca de Tarquinia, que era una ciudad muy importante. El templo se llamaba el Templo del Ara de la Reina, o Templo Mayor de Tarquinia. Y probablemente en un carro, aquí tenemos los correas, estas cosas que los caballos tienen, que les ponen cuando van a jalar un carro, y ese carro había sido para llevar a un dios, a un general, a un guerrero muy importante. Es de un naturalismo tremendo. El cuerpo de los caballos está perfectamente hecho, son perfectamente proporcionados, animales muy briosos, cuellos muy fuertes, rostros muy delicados, muy bien elaborados. Aquí nos acercamos un poquito a esos rostros, a estos músculos del pecho. O sea, el escultor vea todos los detalles de los arreos. Yo no soy experto pues en caballos, ni en hipismo, ni nada de eso, pero toda esta cosa tiene que ver con la manera de conducirlos. Y está perfectamente bien hecho, el escultor conoce eso, conoce y lo transcribe, y lo lleva a cabo. Son dinámicos, fuertes, presentan una imagen de poder. Ve aquí el puro perfil, el freno del caballo. Me diga que hay frenos desde hace bastante, y aquí mayor detalle de este collar con el que jala, con el pecho, jala el caballo, jala el peso del carro que tiene que transportar. Este se descubrió en 1553, ya pues al final del Renacimiento, ya cuando estaba prácticamente entrando en el manierismo, que es esta etapa intermedia entre el Renacimiento y Barroco. Una quimera, un animal mítico, muy natural, elaborado en bronce, lo que nos muestra la calidad de trabajo de bronce que tenían estas personas. Y ellos manejaban bronce porque tenían una industria armamentista muy fuerte. Recordemos que estas legiones romanas, que eran miles de hombres, armados con espadas, escudos, lanzas, yelmos, fabricados en bronce, en buena parte. Entonces tenían una industria de siderúrgica bastante avanzada, que la aplicaron a la elaboración de este tipo de objetos. Y aquí una de las grandes obras de la escultura romana y de la escultura de todos los tiempos. Natural total. Nos muestra que no se usaban estribos. Los estribos parece que vinieron con las invasiones bárbaras posteriores a la caída del imperio. Es el emperador Marco Aurelio, más o menos del 1760 de la era cristiana. Allá la era cristiana se había diseminado por todo el imperio, no tenía poder, pero sí había una gran cantidad de personas que ya se acogían a la nueva religión. Y este es un emperador que confrontó y venció a muchos de los grupos germánicos.
los grupos germánicos que estuvieron en los límites del imperio, los límites con estos ríos del Danubio y el río que los separaba de los germanos. Estos emperadores era común que mandaran a hacer esculturas de ellos mismos, porque recordemos que muchos emperadores eran deificados por el Senado romano. Entonces, como dioses, se mandaban a construir templos en su honor a todas las tierras que dominaban, para que la gente viera pues quién era el que mandaba, quién era el que había que rendirle tributo y pagarle tributo. Y también se construían en la misma ciudad de Roma, como una muestra de su poder. Por ejemplo, había dos tipos de monumentos, estos y las puertas de triunfo, que se elaboraban cuando uno de estos generales, uno de estos personajes, de estos emperadores, triunfaba frente a un grupo enemigo. Hay una proporción extraordinaria entre caballo y jinete. Hay movimiento, actitud. El hombre señala hacia el frente como en señal de victoria, de vamos hacia el futuro. El caballo es furioso, fuerte, de excelente raza. Debe ser de lo mejor que había en caballos en aquella época para ser asignado al emperador. Y supone uno que su figura pues resulta más o menos adecuada a lo que él era, ¿no? En aquella época no hay pues el tipo de retratos que tenemos ahora. Hay retratos escultóricos, sí, pero es posible que al tratarse de la representación de un emperador, un hombre con tanto poder, algún defecto físico se le corrigiera. Aquí un detalle, bien, la mirada al frente, directa, no mira a la multitud, mira por encima de la multitud, él está por encima de todos. La mirada enérgica es el poder. Esto se hace para mostrar quién tiene el poder, quién manda en dónde. Y esta es una obra muy, muy especial. Se llama La columna de Trajano. Esta columna de Trajano se construye para conmemorar una victoria sobre los dacios, más o menos en el 101, también de la era cristiana. 101, 102, 103, 104. Estas campañas solían durar 3, 4, 5, 6 años. Es muy importante porque es una especie de texto. Son ese texto como un rollo que le dando vuelta a la columna. Y en ese texto cuenta la historia de esas expediciones militares. Entonces es uno de los textos más importantes de historia militar de la época. Nos muestra detalles de la ingeniería militar, los armamentos, los trajes defensivos, los estados de ingeniería como puentes, barcos, las ciudades fortificadas que se construían, tácticas de batalla, en fin. Es muy interesante. Son aproximadamente unos 40 metros, un poquito más de 40 metros de alto, lo que nos daría la altura de un edificio de unos 11 pisos, muy, muy grande, y contiene pues miles de pequeños recuadros contándonos esa historia. Es un relieve, un alto relieve. Aquí vemos un acercamiento, un grupo de remeros con un barco, un puente provisional, mientras unos van descargando el barco, otros van cargándolo con lo que sigue. Aquí una especie de magistrados portando las haces de Roma, los grupos de los símbolos del poder romano. Edificaciones, se construyeron unas edificaciones provisionales para albergar a las legiones, y muchas de esos campamentos fueron configurándose a la manera de ciudades y se fueron quedando y fueron creciendo y dieron lugar a algunas de las ciudades modernas de Europa. Aquí tenemos otro de los cuadros, son muy detallados. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos determinar exactamente el tipo de vestido que usaba este tipo de soldado. Los historiadores militares pueden entonces reconstruir prácticamente los métodos,
los utensilios, las técnicas de lucha y de combate que existían en aquella época en base a este tipo de obras. Es un documento especial. Este es un monumento que se llama Arapacis. El Arapacis se construyó en lo que llamaba el Campo de Marte, que quedaba un poco en las afuera del centro de Roma, en la época imperial, para conmemorar lo que llamó la Paz de Augusto. La Paz de Augusto significó que durante su mandato Roma tuvo un largo periodo de paz, la Paz Augusta, que era una paz basada en que nadie discutía el poder de Roma. Roma había hecho su uso de su fuerza avasalladora, y entonces se construye este altar como altar para la paz, para rememorar esa paz. Y aquí una divinidad femenina en un alto relieve, excelentemente llevado a cabo. Excelente la figura femenina. Vean la técnica de los paños mojados, cómo se pegan al cuerpo, cómo caen con naturalidad absoluta. Una bella figura, una bella imagen, una bella mujer con sus hijos, no sus hijos, no. Pues es una especie de escultura conmemorativa, como decir una metáfora. Y otra de las grandes obras famosa, la escultura de Augusto de Prima Porta. Prima Porta es la puerta primera de Roma, escultura que recibe a los visitantes de la ciudad durante el gobierno de Augusto. Bueno, aquí nosotros encontramos el personaje portando armaduras militares, muy elaborada, muy adornada, más que para luchar. Él no va a luchar cuerpo a cuerpo con nadie. Él está en la parte trasera del campo de batalla, dirigiendo con los generales el orden de ataque y de defensa. Se demuestra como un hombre corpulento, joven, probablemente no era ni tan corpulento ni de tan buen estado físico, pero el ser un emperador, al ser un hombre con tanto poder, se le mejora un poquito. Este es anterior a la era cristiana. La era cristiana comienza realmente con su heredero. Se considera el primer emperador romano. Hay una situación, es que recuerden que Julio César se consideró no emperador, sino dictador. Él asume el cargo o asume la posición de un dictador, por lo cual era asesinado, entre otras cosas. Bueno, la escultura es más o menos del año 20 de la era cristiana. Hay que tener en cuenta que muchos de los escultores, como les anoté ahora, que trabajaban en Roma y vivían en Roma, eran griegos. Había una continua corriente entre Grecia y Roma con ese tipo de personajes, ese tipo de artista o ese tipo de artesano calificado. Entonces es el estilo griego. Adicional, Roma le adiciona sus detalles, su gusto ya por una técnica más refinada, probablemente, y tal vez más expresiva también. No aquí. Aquí es un rostro absolutamente serio. Es posible que estas esculturas, recuerden que estaban pintadas originalmente, y es posible que los ojos fueran en vidrio, para dar el color de los ojos, un color vidrioso, que con los siglos pues se ha ido desapareciendo. Hay quien anota, hay un escultor griego que es Policleto, y hay un personaje que es el Doríforo, una escultura muy famosa del mundo griego clásico, que está inspirada en el Dorífero de Policleto. Y recuerden que son pintadas. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se verían. Para nosotros no se ve bien, porque no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a que hay otro tipo de visión, que es el mármol, el color del mármol puro. Pero para ellos la escultura no se terminaba hasta que no estuviera
maquillada, digámoslo así. Y el retrato escultórico, personajes de buen nivel económico y social que pueden contratar a un escultor para que haga un retrato suyo llevando en sus manos máscaras funerarias o retratos funerarios de sus antepasados. Este es el togado Barberini del siglo I antes de la era cristiana, y elaborado en mármol, no está policromado, se perdió el color con el correr del tiempo, muy sobria, muy básica, pero muy real. No es rígida, está en una posición de pie, sin mayor movimiento, pero uno alcanza a advertir que la rodilla izquierda se adelanta un poco, el pie izquierdo le sale un poquito de la base y eso le da un sutil movimiento. Y la elaboración de las telas del traje que usaban los romanos es una tela que se ve muy natural, no se ve pues como unos movimientos rígidos, sino que hay mucha naturalidad en la forma como los pliegues de la tela se presentan. Y retrato escultórico, Adriano, del 140 de la era cristiana. Sería así, probablemente, posiblemente. Es un retrato personal, un hombre enérgico, fuerte, aquí representado como un hombre mayor, pero no como un anciano. Lucio Julio Bruto, del siglo III antes de la era cristiana. La expresión como de terror, no sé, me da esa impresión a mí, como mirando asustado hacia el frente. Probablemente no asustado, sino otra cosa. Es el busto, muy común en el retrato romano. Los romanos ricos, hombres y mujeres, ponían este tipo de retratos en sus casas y se consideraban entonces importantes para sus herederos. Marco Tulio Cicerón, muy importante, están en los museos capitolinos, en mármol. Vean la expresión del rostro. La expresión del rostro, una especie de semisonrisa. Un hombre muy inteligente, un parlamentario muy destacado, que se echó muchos enemigos encima con su oratoria muy incendiaria. Y Julio César. Tenemos entonces varias cosas. El retrato era común, el retrato personal, no buscando perfeccionar, no buscando retratar a la persona, buscando dejar a la persona el recuerdo de quién era, cómo era, era reconocible entonces por sus contemporáneos y que fuera, digamos, un recuerdo vivo para sus herederos y para las generaciones siguientes. Y había otro tipo de esculturas. Una escultura en bronce, se encontró en las termas de Constantino en Roma, está soldado en 8 fragmentos. Es una obra muy compleja por la posición, por la forma, para fundirla de una sola vez. Se piensa que puede haber sido polícroma, de hecho tiene bronce de distinto color, tiene bronce más rojizo, por ejemplo, donde estarían las heridas y donde estarían las gotas de sangre. Y tiene una firma. La firma dice Apolonio, hijo de Néstor. Es un escultor griego que estuvo vigente durante el primer siglo de la era cristiana. Muy natural, capta, muy expresivo, ya correspondería a lo que sería el helenismo, el barroco griego, digámoslo así, ¿cierto? Donde ya hay mucha expresión de dolor, de tristeza. Es un boxeador que acaba de ser posiblemente derrotado. Y esto es una escultura de un prisionero, de los prisioneros que venían
de las conquistas romanas del siglo I de la era cristiana. Y esculturas femeninas. Aquí la mujer, esta es la esposa de Augusto, Livia, no se va a retratar sin ropa, sino vestida apropiadamente, muy acertados los pliegues de su vestido, caen muy naturalmente, las rodillas se ven, vea como el seno se logra ver a través de la tela. De mucho tiempo después se harían las Madonas velatas, como unas Madonas cubiertas con un velo en mármol, y lo que es increíble es que ve uno el velo, y que no hay, pero el escultor tiene la capacidad de hacer ver eso. Seria, expresión adusta, tocado de pelo muy delicado, una mujer con mucho poder. Eso se llama el Busco Fonseca, es del segundo siglo de la era cristiana. Está en el Museo Capitolino de Roma. Es el retrato de una mujer de alta sociedad. Se sabe de alta sociedad porque está complicadísimo peinado. No se lo puede hacer una mujer, digamos, pobre o de bajo nivel social, porque no tendría manera de pagar semejante trabajo y ni tiempo de usarlo. Entonces sería para el banquete, para la vida social o actividades sociales de algún tipo especial. Y también escultura femenina, la cazadora Artemisa lleva un par de sandalias, un traje corto, un carcaj con flechas, lleva un venado macho consigo misma, está seria, tranquila, perfil griego perfecto, movimiento perfectamente equilibrado sin ser exagerado, movimiento contenido, muy grácil. Son del siglo II y nos da una muestra de la calidad. Esta calidad que entonces vieron, muchas esculturas de estas fueron vistas por los escultores del Renacimiento y tuvieron entonces una meta para alcanzar, que era esta. Esta era la meta a la que debían llegar. La Venus Capitolina se dice que es copia de un original de Praxíteles. Puede ser. Hubo muchas copias griegas. Los romanos mandaban hacer copias de esto, como mandamos a hacer nosotros copias de cosas que son del primer mundo también. Esa es parte de las Venus púdicas. Las Venus púdicas son aquellas que se tapan el pubis con una mano y un poco los senos con la otra mano, pero muestran el cuerpo de todas maneras. Era la única manera de mostrar un cuerpo femenino desnudo, con una diosa. Las diosas estaban por encima de lo humano y su cuerpo era, digamos, el modelo de perfección. Ese modelo de perfección es ese modelo de que tiene tanta proporción, tantas cabezas, o tantos, se toma una parte del cuerpo como medida y se establece un número. Venus Genetrix está esculpida por Arquesilao y la mandó a hacer Julio César y la puso en el foro de Julio César, en el templo, probablemente en la entrada del templo de la Venus Genetrix. Un movimiento, miren, hombro derecho más alto que el izquierdo, cadera derecha más alta que la izquierda, más alta que la derecha, para compensar y producir esa pequeña, sutil curva que se mejora porque este pie está adelante del otro, está en la punta y está avanzando. Los brazos se perdieron, pero por lo general contribuyen a ese efecto de movimiento sutil.